Hoy tengo de invitado a un embriólogo porque tengo mucha curiosidad y sé que ustedes también de saber qué es lo que pasa detrás del laboratorio en esas puertas que a veces se ven como prohibidas o selladas. Así que gracias, Santi, un placer que estés acá para informarnos de toda esta caja negra que hay. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. La verdad que es una muy linda experiencia contar lo que hacemos dentro del laboratorio y sí, hay mucho desconocido, mucho espacio vacío ahí adentro para contar. Muchos tabúes también, M- ¿no? Como que pasa, Muchos como tabúes, sí, y mucho desconocimiento. Uno puede ver en las redes sociales, videos, resultados más, resultados menos, quién lo muestra, cómo lo muestra, pero el día a día se vive de otra se vive de manera. otra manera, exactamente. Bueno, antes de meternos en embriones y en qué pasa ahí en el laboratorio, me gustaría saber cómo llegaste a dedicarte a la embriología. Mira, fue un poco de casualidad. Yo soy bioquímico de formación, trabajé mucho tiempo en una rama que nada que ver con la fertilidad, eran estudios de trasplante de órganos. Y las vueltas a las vidas me llevaron a encontrarme con Ivi, que estaba entrando en Argentina. Me gustó la propuesta que me hicieron, empecé sin saber absolutamente nada de nada. Tuve la suerte que me mandaron a formarme a Ivi Sevilla, en España, y ahí es como que la cabeza me explotó. Y siempre digo que por ahí es un poco personal, pero hasta ese momento no había algo en mi vida que me apasionara. Y la fertilidad me apasionó, tuve grandes mentores que me enseñaron mucho la parte técnica, pero también mucho la parte emocional, digamos, el trato con el paciente y todo lo que hay atrás de la fertilidad. Y bueno, las dos cosas me llamaron mucho la atención y dije, amo esto, Es esto, es por acá. amo hacer esto. ¿Te acordás qué es lo que más te impactó, lo que más te marcó en la formación? Sí, a ver, el día que yo tuve la suerte de mi primer ICSI, poder conocer el bebé que nació de ese primer tratamiento Wow. 100% mío. Se me pone Y piel de gallina. O sea, el primer ICSI que sí, haces, sí, no solo que logra una beta positiva, sino que vos seguís en exacto. contacto y conoces al Y bebé. tuve la suerte, claro, que vino la paciente a la clínica y trajo a una beba y era, nada, como que me temblaban las manos. Y es como que ahí tomé la magnitud de realmente qué es Lo que lo que hacías. hacemos, Mm. exacto. Eso me quedó marcado para siempre. Bueno, yo te iba a preguntar si te acordás la primera vez que viste un embrión en el microscopio, pero bueno, no sé si fue la primera vez que viste un embrión, pero fue la que te marcó. Esta fue la que me marcó, también me acuerdo, o sea, ese fue, porque mi formación fue en España, entonces en realidad la primera inyección real fueron de 2 ovocitos en España y ver la fecundación, eso fue como el primer, che, qué bueno que hice esto. Después sí, todo lo que es desde el minuto cero, generalmente los embriólogos cuando empiezan por andrología, que es ver el análisis del semen, y ya ahí es como que se abre un mundo nuevo y eso fue tremendo también. Qué loco, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la transferencia de Mateo fue la primera vez o la primera imagen, no sé, que me quedó grabada como cuando la médica me muestra en pantalla la imagen del blasto y me muestra a ver si está bien formado y me explica no sé qué. Digo, todos venimos de ahí. Todos venimos de ahí. Lo que pasa es que, claro, cuando vos de manera natural no lo ves o no tenés el minuto a minuto. Yo también digo eso de nosotras tenemos como mucha carga emocional porque sabemos todo. Exacto. Todo, hasta sabemos hasta cuándo, a veces algunas sienten hasta cuándo implantó, porque sabes el tiempo aproximado. Si haces el estudio genético, hasta sabes el sexo que si querés Exacto. antes de la transferencia, entonces sabes todo el día uno. De hecho, te enteras del embarazo mucho antes que otras, Exacto. porque no Sí. tenés un atraso. O No, sea, vos llegas al resultado de la beta y ya sabes que estás de 4 semanas, tres exacto. semanas. ¿Qué se siente trabajar eso con la vida, pero viendo de que todos nacemos y partimos de una célula y después, como viste vos, después terminan en bebés y en personas? A ver, es una, o sea, en la cabeza es una locura. No, si se abstrae un poco de lo técnico, todos fuimos un embrión. Claro, El chiste interno de los embriólogos, pues eras un embrión A, un B, o claro. sea, Bueno, ahora te voy a preguntar más o menos qué sí, pero significa bueno, eso, pero sí, sí. nada, pero digo,
la verdad que es una locura, porque nosotros en el día a día, en la rutina, si bien no estamos con la conciencia puesta, sabemos lo que hacemos, o sea, entendemos, a mí me gusta mucho hablar con los pacientes, después si querés hablar un poco de eso, Sí. pero es decir, bueno, yo uno o dos células y eso termina en algún momento en una vida, en un bebé. Nada, es tremendo, es tremendo. Claro, pues imagino que nada, como decís, es una locura, pero también estás acostumbrado a hacer todo el tiempo. No sé si tomás conciencia todo el tiempo de lo que estás haciendo, porque obviamente es tu laburo, es tu rutina. Mirá, sí, yo desde que lidero equipo, bueno, desde antes, pero yo siempre digo, la parte técnica uno la puede aprender, no necesitas quizás ser bioquímico o biólogo, un técnico, cualquiera, es como un entrenamiento de algo, la parte técnica, ¿no? Los detalles Sí. técnicos. Eso se aprende. Digamos, lo que hay que transmitir es justamente la conciencia de lo que estamos haciendo. O sea, poner la mente ahí y estar mirando el más allá. O sea, no solamente estoy haciendo un ICSI, no. Atrás de este ICSI hay una historia de vida, una familia, una pareja, una mujer sola, lo que sea, que vino con un deseo, un sueño, depositó su confianza y en este momento que yo estoy haciendo la inyección, mucho de lo que vaya a pasar después depende de cómo yo haga las cosas. Entonces, no cabe espacio para distraerte ni un segundo. O sea, esa es la conexión que yo creo que hay que tener cuando vamos a hacer un ICSI. Por poner un ejemplo, después vienen todas las otras partes del procedimiento, ¿no? Pero entonces en el equipo trabajamos mucho eso. No le hablen al embriólogo que está haciendo un ICSI, no atiendan Eso los... te iba a preguntar. Puede ser que haya, obviamente son personas, son humanos que tienen sus vidas, sus problemas, y como decís vos, tenés que estar muy conectado, pero por ahí, no sé, estás viviendo una situación particular y la cabeza tuya no está enfocada ahí. Puede ser que un error humano, no sé, rompa un óvulo, Sí, no sé, el embrión no llegue a blasto por cómo se formó, no tengo idea. sí, ¿Hay un porcentaje está calculado ese porcentaje de sí. error humano? Mira, yo te voy a contar mi miedo, no es con esto, pero digo, el embriólogo es el que le pasa el embrión en quirófano a la médica, corregime Sí, si digo mal. O sea, exacto, el embriólogo le perfecto. pasa, confirma datos, embrión de Exacto, fulanito y menganito, exacto. chequeamos, sí. Yo tuve todo el parto y todo el embarazo, perdón, diciéndole a mi marido, por favor, chequea que no sea un chino. Que sea Porque mío. claro, porque puede pasar que se confundió de embrión, que se confundió en pegar la etiqueta, no sé, son personas. Sí, a ver, ese es el miedo, te diría que el 100% de los pacientes, y es quizás la parte, el miedo más grande nuestro también, de los que trabajamos dentro de un laboratorio, que no haya un cruce de Claro. muestras, de lo que sea. La verdad que hay muchos sistemas de seguridad, pero mucho, y muchos indicadores y muchas señales que se reduzcan prácticamente a cero. Eh, en el mundo hay casos de que Sí. hubo cruces, Sí. pero la realidad que esa parte está súper controlada. Encima, hoy en día hay sistemas electrónicos con códigos Claro. de barra, hay mucha seguridad atrás y hay protocolos dentro del laboratorio, hasta de cómo ubicar los tubos, cómo ubicar las placas, colores. Hay muchas, además de todos los datos, ¿no? Documentos, historia clínica, pero hay muchas cosas manuales dentro del laboratorio que se organizan de determinada manera para que eso no ocurra. Y hay mucho chequeo. Ese miedo es Claro, natural porque en decís, todos, confío en sí. que es el mío. Exacto, sí, sí. Por suerte, en mi historia personal, en No nuestros pasó. equipos no ha pasado, pero, digamos, el embriólogo convive con ese estrés. O Bueno, sea, eso te interrumpí, perdón. Yo estaba diciendo esto, puede haber un margen de error en que si el embriólogo se distrajo o no prestó atención o hizo algo mal, romper el óvulo o que el embrión no llegue a blasto por un error humano también. puede pasar, a ver, es biología. Nosotros no podemos, la biología no la podemos Ujú. controlar. Lo que sí podemos controlar, y lo hacemos, son todas las variables para darle a las gametas la mayor posibilidad que puedan, o sea, exponer al máximo sus posibilidades. Sí, es verdad, somos seres humanos y las emociones, un día estás Están. mejor, un día estás Ujú. peor. Cada clínica tiene su forma de trabajar. A mí, como líder de equipo, lo que hablo muchas veces es, si no estás para hacer un ICSI, no lo hagas, no pasa nada. Claro, No, prefiere no, pedirle a un exacto, no hay compañero ningún que... problema. Eh, Después, por más que estés súper entrenado, y sí, puede ser que el óvulo lo pinchaste un poquitito más fuerte y eso hizo que la fecundación no vaya del todo bien.
Para ver ese tipo de situaciones existen indicadores. Yo soy obsesivo de mirar indicadores de calidad y de desempeño, entonces todo está súper medido. Uno va analizando las tasas de fecundación, de llegada a blasto, de embarazo, por embriólogo, por médico, y eso sumado a todas las variables que me dentro del laboratorio, bueno, hay una estabilidad. Después puede pasar, yo Sí, te diría sí, que sí, no, te sí. estaría mintiendo. Pero bueno, uno a través de los indicadores mira y observa todo lo que está pasando. Pero sí, puede pasar. Ok. Bueno, ahora quiero entrar un poco en laboratorio porque yo estoy en quirófano. Me están haciendo la punción. Bueno, en realidad estoy dormida. Me hacen la punción. Le pasan el tubito Sí. al embriólogo. ¿Y En qué realidad, hacemos ahí en laboratorio? ¿Qué pasa? el trabajo empieza el día anterior. Ok. Cuando a vos te programan la punción, nosotros hay una serie, se llama el setup, preparamos todas las series de placa y todos esos elementos que vamos a tener que usar el día de la punción y los días que siguen después. Entonces eso está todo súper organizado para que estén todos los elementos necesarios. Te duermen, viene el tubo, nosotros ese tubo con el líquido folicular lo volcamos en una placa abajo de una lupa. Sí. Entonces lo que vemos ahí, ubicamos los ovocitos que vayan llegando. Lo sacamos con una pipeta, que es un sorbete automático, lo ponemos en otra placa que tiene un medio de cultivo que ya lo empezamos a lavar para sacar todos los elementos que puedan venir al líquido folicular. Todo eso se hace lo más rápido que se pueda porque algo que es clave es la temperatura. Entonces siempre tenemos que tratar de mantener los óvulos a una temperatura adecuada. Una vez que el médico pinchó todos los folículos, nos dice, chicos, ya está. Nosotros hacemos un lavado de esos óvulos. Lavados es los pasos de un medio que tiene un poco de restos de sangre a otro más limpio, a otro más limpio, y después va a una placa diferente con un reactivo diferente, un medio de cultivo diferente al incubador. Ok. ¿Y ahí qué? ¿Esperan la muestra de semen? Ahí, bueno, va a depender, o sea, si es un tratamiento que va a ser un ICSI, Sí. sí, Ah, en paralelo se obtiene la muestra de semen, se procesa en el laboratorio de andrología, se capacita el semen, se buscan los mejores espermatozoides y mejores espermatozoides, rápido, ¿no? sí, ¿A qué te referís? cuando uno ¿Al más mira, rápido? ¿Al mejor con exacto, mejor forma? ¿Al más rápido con mejor forma? las dos cosas. Eso es clave, es la movilidad que puedan tener y la morfología que puedan tener. Entonces, del total de espermatozoides que encontramos en un eyaculado, nosotros vamos a capacitarlo y ya de ahí hay una primera selección en una técnica que se llama SWIMAP, bueno, hay otras técnicas. No me hables palabras Exacto, técnicas. bueno, No. no importa, se hace una capacitación, Sí. se agarran se seleccionan los mejores y esos son los que van a llegar al laboratorio para el momento que nosotros tengamos que hacer el ICSI. Eso se hace todo más o menos en simultáneo. Desde que sacamos el óvulo hasta que vamos a inyectarlo hay un tiempo determinado. Según los protocolos y la bibliografía puede ser 3, 4 horas, pero lo importante es que esté estandarizado en un laboratorio que todos lo hagan de la misma manera. Nosotros a las 3 horas en nuestro laboratorio sacamos los óvulos del incubador y los vamos a limpiar. Vamos a sacarle el óvulo cuando sale de la punción, está rodeado de un montón de células. Imagínate un huevo frito y que la yema es el óvulo en sí mismo y la clara son células de la granulosa, no importa, células que están ahí. Eso hay que sacarlo Y para dejar el quedarnos... óvulo limpio. Exacto, para evaluar la calidad del ovocito y para saber si el ovocito es maduro o no. Ah, o sea, recién ahí ustedes se fijan qué óvulo es maduro y cuál no. Exacto, exacto. Son 3 horas después de la punción. Ok. Más o menos sabemos que el porcentaje de madurez esperado está cerca del 80%, 75-80%. Me vas a escuchar mucho hablando de estadística porque también para las pacientes es importante entender que en cada paso hay una reducción del material inicial. Bueno, eso me gusta, ¿eh? Porque yo estoy un poco en contra. Estoy a favor de la estadística, obviamente, porque estoy a favor, pero digo, cuando me la venden estoy en contra, porque vos no sabés de qué lado de la No, estadística estoy exacto, yo. exacto. Entonces, si vos me vendés o me contás de estadística, pero diciéndome, pero mira que nos vamos achicando, Sí. no es que me la vas aumentando o diciendo, no, olvídate, después de esto estás en un 80%, No, sí. ahí sí la banco. Mirá, No hace te enojes. poco. No, mirá, hace poco hice un posteo desde mi punto de vista, desde la vista más Obvio, científica. todos tenemos distinto. Claro, pero digo que informar a la paciente sobre la realidad en función de las probabilidades de la edad que tiene. ¿Cuántos óvulos se necesitan para obtener un embrión? Para mí es para mi forma de ser algo real. Una paciente me escribió por privado y me dijo, Santi, está bueno lo que dijiste,
pero decirlo de otra manera. Me dice, es durísimo lo que estás diciendo. Entonces le dije, gracias. Le digo, ¿vos cómo lo comunicarías? Me dio su mirada y después hice un segundo posteo explicando, miren, yo lo presenté de esta manera, pero no borraste ese. No. De hecho, agradecí el comentario de la paciente y ¿Era un poco mi mirada su comentario? sí, un poco, no seas tan duro. Claro. Ni me vendas espejitos de colores. Claro, decime la verdad, pero no, porque vos no Exacto. sabés de qué No lo lado sé. estoy. No. Entiendo que obviamente un 80% de probabilidades no es lo mismo que si vos me decís que tengo un 20%, lo entiendo, pero vos no sabés de qué lado No, estoy. exacto. Si vos me inflás en el 80 y después yo me encuentro en el 20, ¿cómo me levantás? Dificilísimo, sí. Sí, es una realidad, digamos. Los números a veces determinan lo que más probable puede llegar a pasar, pero después la realidad de las personas es la que es. Entonces, está buena esa mirada. Yo sigo pensando que está bueno que vos sepas Sí, obvio. qué le pasa a la mayoría de las mujeres en tu situación, Sí. pero que sepas que Pero también no te podés estar de un determina lado vos. o del otro. Exacto. Bueno, 3 horas después de que Sí. tener los ovocitos maduros, vamos al microscopio, preparamos todo. Tenés al mejor espermatozoide y fecundás a todos los A óvulos todos maduros. los óvulos, exacto. Inyectamos todos los óvulos y... Para, una boludez. Sí. ¿Te pasó alguna vez de que haya más óvulos que, o sea, no sé, tenés 15 óvulos y 10 espermatozoides buenos? Puede pasar sobre todo en alguna biopsia de testículo. Ok. Cuando hay algún problema, alguna zoospermia o algo Claro, muy una marcado, enfermedad sí puede pasar que nos cueste horas, literal 2 o 3 horas, buscando la cantidad de espermatozoides que necesitas para inyectar la cantidad de óvulos que tenés. ¿Y alguna vez te pasó de que buscando... No, lo que sí puede pasar cuando es muy severo es inyectar con lo que encontraste. Que a Claro. veces lo que encontraste ya sabes que no tiene muy O pocas sea, chances. esos óvulos no se congelan y no se desperdician. Se inyectan. Se Con algo se inyectan, inyectan. exacto. Por eso los tiempos en fertilidad son claves. Entonces hay un determinado momento en que puedo congelar el óvulo. Si lo congelo después de ese tiempo, ya las probabilidades de ese óvulo bajan. Claro. No son las mismas. Entonces, dentro de los protocolos también está cuál es la muestra más valiosa. Bueno, hoy la muestra más valiosa es, tenemos que cuidar los óvulos. Los espermatozoides tenemos poquito. Bueno, asegurémonos que vamos a tener tantos espermatozoides y no congelemos los óvulos. Claro. Todo eso se programa y se habla antes para ver con qué nos vamos a encontrar. Y se habla con los pacientes, mirá, la biopsia no fue buena, existen algunos reactivos para como avivar a los espermatozoides. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante? ¿No seguimos adelante? Las probabilidades son estas, yo banco, no quiero usar. Esta es mi última chance, pinchá, si va mal, después veo qué hago. Claro. O sea, todas esas conversaciones existen. Existen, o sea, se informan a los pacientes. Sí. Cuando estamos en el límite, en la línea donde hay que tomar decisiones muy severas, lo ideal es hablarlo con los pacientes. Y ahí, de nuevo, estadísticas, contar lo que obvio. vemos. Y bueno, el paciente también puede estar de un lado o del otro, pero lo importante es que algunas decisiones sean en forma conjunta. Yo creo que, de nuevo, yo creo que el paciente tiene que saber en cada momento qué es lo que va a pasar. Bueno, yo soy una infumable decir que las pacientes tenemos que ser parte del equipo. Sí, claro, sí. Tenemos que ser parte. Confiar en el equipo médico primero, obviamente, y después ser parte. Que nuestra decisión, nuestro humor, tengo ganas de transferir ahora, no tengo ganas, me pasó esto, prefiero esperar, prefiero congelar, sabiendo todo. O sea, que el embriólogo, el médico, todos me digan, estas son las probabilidades, estos son los pros y los contras, esto podemos hacer ahora, esto podemos hacer después. ¿Vos qué querés? Eso para mí es ideal. Porque también les saca carga mental Exacto. y emocional y responsabilidad a ustedes. Es como, estamos todos en la misma y Sí. todos queriendo lo mismo. Exacto. A mí, digamos, Nacho, que todo el mundo lo conoce, es muy de fomentar que los embriólogos hablen con los pacientes. Yo soy de esa línea. Nosotros en el IBI de toda la vida hablamos con los pacientes. Para mí es clave tomar decisiones en conjunto. O sea, contarle al paciente y que a veces decidan. O sea, se me viene a la mente ahora, era un caso, un único embrión que era el último de una serie de transferencias, lo descongelamos, el embrión no estaba muy lindo, realmente estábamos, o sea, en ese momento era más cancelar la transferencia que avanzar. Cancelar y se descartaba el embrión, o Sí, sea, sí, no era apto no viable, transferencia. exacto. Okay.
Hablamos con los pacientes y con el médico y le dijimos, mirá, las chances de que este embrión embarace son prácticamente cero. No, pero que no sé, bueno, Que lo prepárate sepa. que posiblemente sea una beta negativa. Bueno, hoy tiene 2 o 3 años y Ah, está por ahí. yo en el lugar, dame la oportunidad. Claro, exacto. Antes de descartarlo, bueno. Bueno, es que ahí hay una línea muy fina, que yo creo que es la parte para mí más difícil de tomar decisiones, que es lo descarto, o sea, lo descarto en el sentido de es no viable, no tiene chances de transferir o lo transfiero. Está el extremo, el que está espectacular y el del medio. Sí. Ese es el más más difícil, difícil, el obvio. más difícil. Tampoco cuando estás en esa situación podés o sea, tomar la decisión de transferir todos los embriones que vos considerás que están mal, porque realmente muchas pacientes van a pasar por beta negativa. Y después está lo que cada paciente quiera, ¿no? O sea, prefiero no transferirme porque ya no quiero pasar por una beta negativa, o bueno, no pasa nada, voy adelante. Pero tomar esa decisión para mí es la más difícil de todas. Claro. ¿Haces el ICSI? ¿Qué hacemos? Hacemos el ICSI, Sí. todos vamos cambiando de distintas placas porque los medios de cultivo son diferentes, lo ponemos en el incubador. Pues hay tipos de incubadores miles, el que tiene saca foto, el que no saca foto, lo que sea. Pones en el incubador hasta el día siguiente. 17, 18 horas post el ICSI vas a chequear fecundación. Entonces, si ¿Y ahí qué miran? Que se esté formando bien, que esté... Claro, ahí lo que vemos es que haya 2 núcleos, uno que viene masculino y uno femenino. Esa es como la fecundación correcta. Los que están ok siguen adelante, los que no fecundaron salen del camino, exacto, no siguen adelante. Y en nuestro estilo, nuestra forma de trabajo es los dejamos ahí hasta día 5. No volvemos a mirar el embrión. No vuelven a mirar. Yo pensé que era día 1, 3, 5. No, a ver, antiguamente se hacía eso, sacábamos todos los días los embriones para mirarlos. Nos dimos cuenta con el tiempo que genera mucho estrés para el embrión y que muchas veces la información que tenés es parcial y no determina lo que va a pasar. Esto es, embriones de día 3 preciosos que después no dan blastos y embriones de día 3 regulares que dan blastos. Entonces dijimos, la primera instancia fue no saquemos más los embriones, vamos directo a día 5. Vimos que teníamos más blastos. Al no molestar a los embriones, teníamos más cantidad de blastos. Entonces, bueno, más afianzamos esa idea. Y después vinieron la generación de incubadores con timelapse, que lo puedes ver en tiempo real. Sí, es una locura. Es una locura, es impresionante. Para nosotros descubrimos muchas cosas que les pasan a los embriones que no teníamos ni idea que le pasaban. Qué sé yo, que se forme de 4 células y vuelva a 1 y después vuelva para adelante. Bueno, eso era otra pregunta que iba a hacer, de qué cosas avanzó en laboratorio y demás, y qué cosas todavía no pueden ver ustedes. Bueno, esta es un avance terrible. Exacto. Ustedes no se enteraban. Nosotros no nos enterábamos y después aparecieron con esto los tiempos en que ocurren los eventos de desarrollo embrionario. No es lo mismo que la primera división sea a una hora que a otra. O sea, esos tiempos van asociados a las tasas de implantación. Hay una cinética. A la tasa, no al blasto, a la tasa de implantación directamente. Exacto. O sea, hay comportamiento de los embriones que van a quedar detenidos en blasto, también se pueden, antes de blasto, pero también lo que se ve de los que llegan a blasto, cuál llegó mejor, o sea, cuál tuvo mejor cinética. Entonces empezaron a desarrollar algoritmos que decían, esta cinética es mejor que esta. Al final vas a transferir los dos, pero podés elegir cuál es mejor primero, porque siempre el objetivo es lograr antes del embarazo. Bueno, esa era otra pregunta que me lanzaste. ¿Cómo se eligen el mejor embrión? Suponiendo que no están estudiados genéticamente, ¿no? Morfología. Sí. Bueno, morfología y hoy inteligencia artificial. Sí, pero no sé si todos los laboratorios tienen. No todos los laboratorios tienen. Hablemos solo de morfología. Bien. Morfología, tenés todos los embriones en blastos. Hay como 2 poblaciones de células que se pueden identificar, que son las del trofoctodermo, que forman las células que después dan origen a la placenta y las que participan en la implantación. Y está el macizo, que es de donde sale después el bebé. Esos 2 grupos de células, en función de la cantidad, la simetría, la organización que tengan, el tamaño, cuán grande o más chico, se le asignan algunos números, otras letras. Esos son los famosos A, B, B, Exacto. A, B. Eso Exacto. significa, o sea, esto, según los ordenan por tamaño, por morfología, por... Exacto. El número
O sea, en los que usan números, el número tiene que ver con el cuánto creció el blasto, cuánto se expandió, mientras más expandido mejor. Bien. Existen otras clasificaciones que se le pone blasto expandido, blasto cavitado, bueno, no importa. Son distintos estadios del desarrollo embrionario. Y la clasificación de las células te determina el potencial de implantación. Entre los dos grupos de células tiene más peso el trofoctodermo, que es el que participa en la implantación. Entonces, por ejemplo, puedes tener una masa un poco de menor calidad, pero un buen trofo, bueno, posiblemente ese embrión embarace más. Y acá hago una pausa de lo que hablamos un poco de las estadísticas. Obviamente, si yo veo las probabilidades de embarazo de embriones de mejor calidad versus de calidad regular, van a ser mejores. Sí. Pero no es determinante. Bueno, era otra pregunta que estaba en mi cerebro, claro, porque eligen, los ordenan por calidad y obviamente siempre se transfiere el de mejor calidad, mejor perdón, calidad, el de sí. mejor calidad porque el objetivo es lograr el embarazo. Pero eso no significa que el de menor calidad me lo transfieren, o también puede pasar que hay embriones que se descarten porque directamente no llegan ni a una calidad básica como para decir, bueno, transfiramos esto. Claro, o sea, siempre lo que dijiste, primero el mejor se transfiere primero. Hay un orden de transferencia que se determina según la morfología. Pero si hay un grupo de embriones o que quedan detenidos en estadios muy tempranos, es No, decir, yo te he dado blastos. de Son todos blastos. Ok, sí, hay embriones que tienen esto que no tienen macizo, por ejemplo. Ok. Tienen la parte de afuera hermosa, adentro no hay macizo, eso no se transfiere. Bien. O el trofo está muy feo, hay poquitas células, está como estirado, bueno, nominaciones que tenemos nosotros, bueno, eso se considera no, exacto. Porque morfológicamente sabes que ese embrión no tiene potencial de implantación. Eso se consideran no viables y no se utilizan. Todo lo que tiene potencial de implantación desde lo morfológico se debe congelar o transferir y bueno, y el orden es de mejora. Pero hay muchísimos casos que les transferís embriones espectaculares que no embarazan y vas al último embrión de calidad y logran el objetivo. Entonces, ¿y por qué crees que pasa eso? biología. Puede ser que el mejor embrión, o sea, lo que determina la implantación, hay muchísimos factores que no conocemos, que no sabemos. Inclusive los embriones genéticamente normales de mejor clasificación a veces tampoco embarazan. Hola. Bueno, Hace por 3. Exacto. Entonces, hay una ventana que no sabemos, no lo sabemos. Puede ser del endometrio, puede ser que el embrión no solamente la genética, sino que haya algo en el metabolismo. Si el embrión no se estudió, puede ser que tengas un embrión que sea muy lindo, pero que genéticamente esté alterado. No hay una respuesta concreta a decir es por esto. O sea, Okay. ¿Cuántas, como si se ordenan por calidad y se transfiere de mejor a menor calidad? ¿Cuántas categorías hay? ¿Tenés idea? ¿O depende del laboratorio? No sé, ¿hay A, B, C o hay A, B, C, D y los otros claro, no eso calificaron o varía? va a depender un poco de cada... En términos de letras, en general es ABC. Ok. No hay otra. Después existen los números que van del 1 al 6. También, de menor a peor calidad. Después, lo que puede ocurrir es que haya algunos laboratorios que tengan su propia forma de clasificar los embriones. Hay algunos estándares internacionales que son bien conocidos y hay laboratorios que tienen como subcategorías. Eso ya depende de la forma de trabajar de cada uno. Yo me acuerdo nada en estar esperando esos famosos 5 días de laboratorio que no sabes lo que está pasando, no sabes si el embriólogo fue a verlo, si no lo vio, si cuando lo fue a ver qué vio, si le está dando una chance o cómo viene el embrión, no tenés ni idea porque a vos te llaman el día 5 directamente, no te van llamando, o la lógica, perdón, no, por lo general te llaman el día 5, no te van Sí. contando día por día y más ahora con lo que me dijiste vos, que ustedes, Exacto. por ejemplo, lo ven el día 1 y el día 5, entonces no está ese llamado diario, esos 5 días son eternos. Muy parecido a mí, yo lo digo muy parecido a la beta espera. Son como eternas, a ver, funcionó, no funcionó, qué pasó. ¿Qué le dirías a una mujer o una pareja? Porque por lo general la culpa siempre la asumimos más nosotras, no sé por qué, porque... No sé, Mandato social sí, tremendo. Sí. Pero ¿qué le dirías a una mujer que cuando recibe el llamado al laboratorio le dice que de los embriones que se habían formado, que le habían dicho el primer día que se habían formado, se detuvieron y no logró ningún blasto? Bueno, ese es el llamado más difícil. En general, lo que, digamos, no es que
desde la fecundación o desde las gametas, vos internamente podés hacer, o sea, no le vas a pegar, de lo que hablamos hoy de estadística, pero más o menos podés entender cómo puede venir ese caso. En algunos casos, en otros no. Entonces uno desde la fecundación ya, a mí me parece interesante y nosotros hacemos de no vender espejitos de colores, pero tampoco pinchar globos. Entonces mirá, tenemos 5 fecundados de 6, la verdad que la fecundación fue muy bien. En el proceso puede pasar de todo, puede ser que lleguen los 5, puede ser que no llegue ninguno. En general la estadística es tal, para tu edad y para la calidad del semen esperaríamos tener tantos blastos. Te llamo al final del ciclo para contarte cómo fue. En ese llamado, bueno, es difícil, no hay una forma No, linda de estandarizada. decirlo. Exacto. A mí me parece que hay, por eso el contacto del embriólogo con el paciente en distintos puntos es importante para conocer qué va a pasar del otro lado. Si bien cada persona es diferente y puede reaccionar de forma diferente, uno tiene que entender la noticia que está dando y qué va a pasar del otro lado. No hay una forma fácil. Mirá, ¿te acordás que nosotros en nuestro laboratorio tratamos de que el mismo que llama en la fecundación llame en el día Yo te iba a 5? decir, la noticia, a mí recuerdo me la dio la médica, pero la noticia puede pasar que te llame el embriólogo o por lo general te llama la médica. En nuestro caso, como Sí, yo estoy acostumbrado a trabajar desde que empecé en esto, siempre esa información la da el embriólogo. ok. Nosotros nos presentamos antes de la punción para decirte, hola, soy Santiago, voy a estar en tu punción, chequeamos tu identidad y demás. Llamamos al otro día para contar la fecundación. Ahí damos un espacio para resolver dudas y preguntas. Llamamos cuando termina el ciclo. Llamamos cuando se hace PGT, cuando recibimos el resultado genético. Y después nos presentamos en el momento de hacer el transfer. Somos nosotros quien vamos a darle el informe a los pacientes. Entonces tratamos de que sea personalizado para conocer al paciente. Igual en los sistemas que usamos para cargar los datos siempre se pone más o menos qué tipo de paciente es y cómo lleva. Y hablamos, si es una mala noticia, hablamos con el médico. En nuestros sistemas preferimos dar que el embriólogo diga si hay embriones o no. Obviamente hay un soporte después que el médico va a hablar con esa Obvio, paciente. sí, sí, sí. Pero la noticia es esa, bueno, mirá, estamos en día 5, ningún embrión llegó al estadio de blasto, tratamos de ser claros porque a veces en el shock no se entiende bien. Mirá, no tenemos embriones para congelar, no tenemos embriones para transferir, quedaron detenidos acá, allá, hacemos una pausa. Y en ese momento podés decirle a la paciente, no sé, algo distinto para hacer o algo que hayas visto, como digo, en algunos casos podemos ver cosas, en otros no. Podés informar y decir, mirá, la próxima vez yo voy a hablar con tu médica porque hay algo para hacer, o yo probaría, no sé, en vez de ICSI hacer FIB, o no. Sí, de O nuevo, no ese está seguimiento lo hace el estandarizado. médico. No, a veces, a veces los pacientes nos preguntan. A mí me encanta hablar con los pacientes. Me parece espectacular y tratar de poder explicar todo y de acompañar en lo que está pasando ahí. A veces ves no sé, hay un marcador seminal porque están detenidos los embriones de estadios tempranos. La verdad que no vimos nada que nos haga pensar que esto puede pasar. La calidad de los ovocitos no era del todo buena, era un poco esperable. Generalmente eso lo hablas en la Antes. fecundación. ¿Qué hago? Bueno, mirá, depende un poco eso sí, lo habla con el médico, pero depende un poco de cuántas ganas tengas. Claro. Por ahí, una mujer de una determinada edad que tiene pocos óvulos, se empieza a hablar de ovonación. Sí, hay una conversación. Hay pacientes que cortan el teléfono y no quieren hablar. Hay pacientes que dicen, prefiero hablar con un médico. O sea, y todo es válido. O sea, todo es Me pasa ese aceptable. llamado debe Es ser. durísimo. Sí. Yo me acuerdo cuando en el primer tratamiento de alta, ignorante también, ¿no? Y mal informada, yo creo, por mi médica en ese momento, pero yo iba a las ecografías de controles y el día previo a la punción, 5 folículos, 5 folículos, 5 folículos, y para mí 5 folículos eran 5 Cinco óvulos. bebés. No sé 5, pero 5 óvulos. Claro. Y me acuerdo cuando me despierto en la camilla después de la punción, veo la cara de ojete de mi marido y veo la cara de ojete de la médica y dije, ¿qué pasó acá? Claro. Si yo tenía 5 óvulos. Claro. Bueno, y ahí me dice que de los 5 folículos, solo 2 tenían óvulos, que uno era inmaduro y que no, o que uno se rompió, no sé qué, y que
que lo otro, bueno, le iban a hacer el ICSI, iba a intentar, Claro. y al día siguiente tuve el llamado de que no, que se rompió el óvulo, o que no pudieron hacer el ICSI, no sé, pero era inmaduro. Esa noticia es terrible. Sí, sí, es durísimo. Esa noticia es terrible y yo no estaba recibiendo la de los embriones. O sea, yo no había pasado por Claro. los 5 días esos de esperar el llamado del laboratorio todavía. Sí, es re difícil. O sea, justo ayer estaba pensando en el concepto, pensando también que venía a hablar con vos, y eso un poco el concepto de escasez abundancia en términos de cuánto material tenés para trabajar, cuántos óvulos, cuántas gametas. Em, y uno, digamos, cuando hay mucho que no garantiza, uno tiene más espacio para charlar, más posibilidades. Cuando hay poquito, y ya lo sabemos de antemano, yo creo que es importante también tener esa conversación con los pacientes antes de... Sí, porque está toda la esperanza y Exacto. todo puesto ahí, Exacto. en ese uno Exacto. por ahí que sacaste. Exacto. Yo entiendo que se necesita un óvulo, estamos de acuerdo, pero uno es uno. Uno es un montón. Sí, uno es un montón. A veces. Pero es uno, Pero es claro, uno. pero es uno. Sí. Y está todo puesto en ese uno. Sí, sí. Y Entonces, es ese uno tiene que pasar todos los pasos. todo. Y son un montón. Claro, Y son un montón. claro. Y son un montón. Pero, de nuevo, las probabilidades son más bajas, pero hay muchísimos casos que con uno se logra. Por Sí. eso, también a veces, cuando me toca hablar con los pacientes, mira, salió solo uno, perdón, o fecundó solo uno, y vos sentís que están como cayéndose. No, pará, tenemos uno. Peor Sí, sería no claro, tener claro. ninguno. Sí, obvio. Hay uno. Obvio, Vamos, hay a, uno. vamos a ponerle energía ahí, vamos a darle esperanza. Tenemos uno. Y en cada paso, bueno, ir esperando que eso prospere. Cuando hay uno, también dar una mala noticia sigue siendo difícil, pero es más esperable. Claro. Entonces sí. uno está más preparado de ambos lados, el paciente, el embriólogo, el médico, para decir, mirá, teníamos pocas chances, bueno, quedamos ahí. Tal cual. Lo que es muy duro también es cuando hay mucho y no queda nada. Y eso es terrible. Eso también a veces no tenemos explicaciones. A veces no hay explicación. Hay un caso que nos tocó hace poco, o donación con semen de banco, que vos decís, bueno, sale todo perfecto. Hizo un tratamiento, nada, cero Es que blasto. eso tampoco garantiza nada. Nada, cero blasto. Bueno, es rarísimo, pasa en menos del 3% de los casos, o sea, bajísimas las probabilidades. Repetimos. Viste que nunca sabes de qué lado estás. Exacto. Bueno, son todas enseñanzas o aprendizaje. Repetimos. Bueno, ya está. Con otro donante. O con Cambió, sí, creo que hemos cambiado la donante, pero el semen era el mismo. Nada. Bueno, hablar, o sea, ese llamado, lo hicimos en conjunto con la médica, es como, o sea, ¿Cómo le explico? ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico algo que yo no puedo explicar? No Porque sé. aparte estábamos tan choqueados nosotros como, bueno, imagínate los pacientes. Bueno, hay mucha contención, mucha charla, entendés que se pueden enojar, después hay cosas que no puedes explicar. Vamos por el tercero. Tuvo 12 embriones. ¿Qué cambiaron? El semen era el mismo, creo que se cambió. No me acuerdo las ¿Qué cabeza combinaciones. dura también el semen el mismo? No, porque las características de ese donante. No me acuerdo si en el medio cambiamos. La verdad no me acuerdo en detalle si cambiamos de semen, pero para ese caso, vos decís, ¿qué pasó Claro, sí. antes? Las condiciones eran las mismas, los embriólogos los mismos, todo lo mismo. Y 2 gametas no funcionaron. Juntás otras gametas o una combinación diferente, perfecto. Bueno, eso pasa. Por suerte, al final feliz, en el primer transfer se embarazó y, Bueno. y todos contentos y felices. Nada, pasan. Lo que se rescató de ese caso fue poder hablar en equipo y decirle la verdad, mirá, la verdad no sé qué pasó, no tengo ni idea. No te puedo dar una explicación. Nadie se lo esperaba. Bueno, pasó. Yo me acuerdo de estar enfrente a la médica y como paciente, que un médico que estudió, que se dedica todos los días a hacer eso, que me digas, no tengo explicación o no sé qué pasó. O sea, si vos no lo sabés, ¿yo qué querés que haga? O yo cómo querés que siga, si yo confío en vos, que estudiaste, que te formaste y que te dedicas a esto, dame una punta, o sea, dame algo, porque si no, ¿cómo hago yo para seguir confiando, no en vos, para seguir confiando que lo voy a lograr? Claro. Bueno, yo muchas veces digo no sé. Está buenísimo que digas no sé, sí. ¿eh? Pero digo, entendeme amigo No, paciente, no, si seguro, el médico seguro, enfrente tuyo te seguro. está diciendo no sé, Sí. te quedás como... Si no vos sabes vos quién sabe, ¿sabes? claro. ¿A dónde obvio. voy si vos no sabes? Lo que pasa es que ahí, y creo que hay muchas veces de algunas personas, mucho ego para querer explicar todo y justamente demostrar que saben todo. La realidad es que en fertilidad, imagino otras ramas de la medicina, hay un bache que no sabemos.
No. Y es biología y no, o sea, no sé. Yo cuando pasa eso le digo, mira, yo controlo temperatura, pH, humedad, todos los indicadores están bien. Eso lo puedo controlar. Lo que pasa ahí adentro no lo puedo controlar. ¿Y por qué no fecundó? No lo sé. La verdad que no lo sé. Obviamente uno revisa quién hizo el ICSI, si pasó algo ese día, o sea, tenés conversaciones con el equipo, pero muchas veces no lo sabes. Bueno, al principio decías, pero ahora quiero hablar un poco más de la carga emocional como embriólogo, pero al principio decías que atrás de una célula o atrás de cuando vos estás haciendo un ICSI, sabés que hay una mujer o una pareja o un hombre que está deseando ser papá y que ese puede ser su futuro bebé y que está pidiéndole ayuda a la ciencia porque o es familia monoparental o en mi caso de manera natural no lo puedo lograr, entonces yo tuve que acudir a la ciencia para poder ser Ujú. mamá. ¿Pensás en algún momento de... O sea, vos no sabés el embrión, la historia no la sabés. Conoces a los pacientes, pero no sabes la historia que hay detrás o la carga emocional que tiene cada uno. Pero en algún momento cuando estás ahí en el laboratorio, ¿estás acostumbrado o en algún momento decís, che, acá hay un montón de historia o acá esta mina se pinchó tantas veces o por ahí conoces la historia y decís, esta entró tantas veces a quirófano, puta madre, quiero que salga? Sí, claro, sí. A ver, es mandatorio mirar, antes de hacer un ICSI, mirar la historia de las pacientes. De nuevo, no tenemos que ser técnicos que inyectan espermatozoides dentro de un óvulo, no, eso no tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser otra cosa. Pero ¿cómo logras separarlo? Yo creo que hay dos fases. O sea, una es la técnica, a lo que dijimos antes, y la otra es lo humano. Lo humano, es verdad, no conoces a la paciente. No, sí, la vida, claro. Deberíamos conocerlos No, más. es Es imposible. imposible, es difícil. Pero sí tenés una historia clínica para ver. Entonces vos sabés si esa paciente, o sea, si es su primer caso, mucho no vas a saber. Pero Sí, ¿cuántos tratamientos cuántos ya? tratamientos, dónde fue, cómo vino, cómo le fue el anterior, cómo está el semen, cuántos óvulos le sacaron, qué edad tiene. Toda esa información la tenemos que incorporar antes de ponernos a hacer un ICSI. O sea, eso tiene que pasar. Y después sentarse ahí, poner la cabeza ahí y todo hacer con el mayor detalle posible para que sea todo perfecto. Y pensando que no conocés la historia en detalle, pero hasta seguro que hay una historia gigante. Por lo menos una historia de amor seguro. Y ya hay un deseo genuino de querer tener un hijo. Entonces, tenemos que respetar esa historia. Después, si tenés la suerte de interactuar con los pacientes, conocerlos, bueno, Sí, es un plus. mejor. ¿Te acordás algún ICSI que sepas la historia o alguna historia, no sé, que te haya marcado y que te tocó a vos estar ahí en el laboratorio? Yo tengo íntimos amigos que pasaron por el laboratorio, hicieron su tratamiento ahí. Soy padrino de uno de los chicos de uno de mis amigos. Eh, cuando te toca alguien muy cercano, muy del círculo chiquito, lo vivís de una manera diferente también. Entendés los tiempos, entendés la ansiedad, el deseo, qué pasa si va mal, los miedos de tener que decir lo que nadie quiere escuchar. Tengo muchísimos casos, gente, o sea, bueno, si me puedo pensar, hay muchos, un montón. Hace poco tuvimos un caso de un síndrome de Cartagener, que es algo rarísimo, que pocas veces se ve. Yo nunca había tenido un caso de eso en el laboratorio. ¿Qué es? Tienen una alteración en los espermatozoides. En realidad es una alteración genética que hace que los espermatozoides no tengan movilidad, entonces hay que ver si están vivos o no. Vino él a la consulta solo, una charla, había estudiado un montón, una charla, pero también dije, mira, nunca en mi vida tuve un caso como esto. Consulté con unos colegas españoles, pedirle referencias si ellos habían tenido, qué estaban haciendo, y bueno, lograron el embarazo también hace muy poquito, y esas historias a mí me quedan como remarcadas. Porque bueno, no sé, todas son importantes, pero cuando interactúas un poco más y te animás a meterte un poco más en la vida de las personas, en las La carga emociones, emocional, sí, obvio, mucho sí, más allá. sí. Bueno, antes dijiste que, no sé si hay otra parte más difícil, pero la parte más difícil es el llamado a las pacientes para decirles que no se logran los embriones. ¿Esa es la parte más difícil del trabajo? Eso, sí, bueno, de lo técnico decidir qué embrión sí, qué embrión no, Ok. cuando están muy ahí el borde y cuando hay poco material. Y hablar, sí, dar casos negativos es tremendamente difícil.
¿Y la parte más linda? Bueno, ¿O la que más disfrutás? dar buenas noticias. Bueno, sí, obvio. Pero, ¿da buenas noticias a qué te referís? ¿A tengo tantos blastos en ese No, llamado a hacerlo opuesto? ¿Lograr embriones lo- cuando estás ahí, abrís el día 5, abrís a ver qué pasó? ¿Cuál? la beta positiva Bueno, es ese es el cielo. golazo. Sí. Pero o sea, a veces, de nuevo, todos los casos son importantes, a veces tenés identificado por alguna razón uno, y cuando se comenta, se abre la puerta del laboratorio, no sé, paciente tal, beta positiva, vamos, y se escucha como así un aliento de todos, está buenísimo. Em, Qué lindo que se acuerdan el nombre o no sé, el apellido de las pacientes. sí, claro, no, sí, sí. Obviamente, son no del 100%, No, pero pero sí, sí, sí. Es que tiene que pasar eso. No es un debería. número. Bueno, debería, sí. No tiene que ser uno más. Ese uno más es un montón. Eh, Después en el incubador que tenemos, que tiene para poder ver los embriones en tiempo real, de rutina a la mañana, uno pasa por ahí, ve la pantalla y ve cómo van evolucionando. Che, qué lindos embriones. Uy, mira esta paciente que bien que le está yendo. Todas Deja como los sí, comentarios. exacto, sí. Y bueno, Santi, la última para ir cerrando. ¿Qué le dirías hoy a una mujer o una pareja que está esperando ese bendito llamado desde el laboratorio? ¿Qué le dirías? Siempre paciencia, que es lo más difícil de pedir. Que no pierdan las esperanzas si va mal. En mi historia, casi 20 años como embriólogo, las que perseveran logran el objetivo. Eso es una regla que se ve. A veces no todos tienen la misma fuerza. ¿Mm? Cuando me toca hablar y veo que están un poco abajo, intento decirle uno más. O sea, quizás en el próximo está. Eso, que tengan paciencia, que confíen y que cuando, o sea, eso, que hay lugares y lugares para digamos, no desde mejor o peor, con el lugar que conecten, que es ese el lugar correcto. Si te sentiste cómodo, acompañado, te tratan bien, pero genuino, como me contabas un poco parte de tu historia, que Es este es ahí, el lugar, es es ahí. ahí. Que Eh, confíes. que confíe, sí. Y la última, después de estar viendo tantos años, nada, el inicio de la vida, ahí en el microscopio, ¿qué aprendiste de la vida? La vida es hermosa. Eh, me mataste con esa pregunta. Bueno, para mí, esto que contaba antes de que encontré una pasión en poder ayudar a las personas a tener un hijo, fue más o menos al mismo tiempo que yo fui papá. Eh, Tenemos una responsabilidad enorme y, y que nada, que la vida es linda. O sea, a vos no te Me estás costó, descolocando sí, emocionalmente. a vos no te costó ser papá, a tu mujer, a la No, pareja, no les costó, vino de manera no. natural, y sin embargo empatizaste tanto con la fertilidad y con esto de formar los embriones para ayudar a los que no, que te marcó tanto que dijiste, es acá, acá me quedo. Yo creo que sí, que el deseo de, o sea, tener un hijo es maravilloso, es realmente hermoso. Cuando alguien no puede y lucha tanto, creo que lograr ese objetivo como que potencia, es eso maravilloso. Eh, Como sabemos que no siempre se va a lograr el objetivo, me parece que lo que queda es cómo acompañás desde el lugar que te toca ese tránsito. Cómo empatizás con eso. O sea, siempre que no sea uno más. Eh, lo que dije antes, hay días que estás caído emocionalmente, te toca hablar con una paciente, en ese momento lo otro es más importante que lo tuyo. Uno tiene que entender eso. Lo mío es un día pasajero, es algo lo que sea. Del otro lado es su momento capaz más glorioso. Entonces, respetar las emociones del otro. Eso es un aprendizaje que nace también de ahí del trabajo que hago. Gracias, gracias Santi, No, muchas gracias a gracias por vos. venir. Gracias a vos.